Al parecer ella tampoco se presentó durante la segunda búsqueda simultánea. ¿Ah, sí? El ejército empezará a sospechar todavía más que esto tiene conexión con la mafia. El llevar a cabo una inspección en la residencia Hei Lee definitivamente nos beneficiaría al enterarnos de sus planes y acciones. Pero si tomamos ese camino, nuestra base será sometida a lo mismo. Bueno, supongo que es algo que no se puede evitar. Reconozco tu rostro en algún lado. Ellos son las arañas. Dicen que les gustaría trabajar con nosotros. Oigan, esperen un momento. No des a entender que nosotros queremos acercarnos a ustedes. Patrañas, explica las cosas como son. Es más fácil y rápido si lo pongo de esa forma. Ya veo. Entonces el sicario de la familia Haley tiene superpoderes. Es un... ¿cómo era? ¿Usuario NEN? En los últimos días han desaparecido 8 personas de nuestras filas, y parece ser que ha ocurrido lo mismo con la familia Shi Yu. Según reportes de nuestros subordinados, la mano de obra que han perdido excede los 300. No creo que se trate de alguien trabajando independientemente. El sicario que causó el alboroto en el nivel 3 ha venido a los niveles inferiores junto a sus aliados, y a través de alguna artimaña continúan con su cacería. Eso es lo que creo. Necesitamos ejercer medidas defensivas de inmediato. Entiendo. ¿Pero qué tiene que ver con estos sujetos? Estamos buscando a una persona llamada Hisoka. No la encontramos en el nivel 5. Queremos buscarlo en los niveles superiores. Si nos permite comunicarnos con la familia Char en el nivel 4, nos encargaremos del sicario por ustedes. Aunque se trate de un fantasma escurridizo con el poder de teletransportarse de lugar a lugar cuando quiera, hay un lugar que eventualmente llegará, y es aquí. El objetivo del sicario es lo que está al otro lado de aquella puerta, la que ustedes construyeron, claro está. Ya veo. Volviste de los niveles superiores, ¿no? El sicario está buscando una entrada directa hacia ese lugar. Los Haley deberían tener su propia vía de acceso al cuartel del Cuarto Príncipe. ¿Por qué se darían la molestia de pasar por el de nosotros? ¿Qué sé yo? ¿Tal vez buscan asesinar a su jefe? Teniendo en cuenta que Morena se ha convertido en la cabeza de la familia Haley recientemente, puede que el Cuarto Príncipe esté más alerta. Por favor, confirma con el jefe Lee si Morena de los Haley está en el nivel 1 ahora mismo. Entendido. La ubicación de Morena cambiará drásticamente la situación. Si Morena no se encuentra en el nivel superior en estos momentos, entonces retirarse ya no es opción para ustedes. ¿Qué quieres decir? Será un conflicto muy sanguinario. No habrá piedad, ni tratados de paz. Nada de eso. Una guerra que seguirá hasta que quede de pie solo uno. La mafia de Kakin tiene una ley en cuanto a peleas. Todo debe de ser discutido con el jefe de la familia. Se trate de un ataque independiente, iniciado por uno de los miembros de la familia, o si se van a usar armas. Luego los jefes de las familias llevan a cabo una reunión. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Nada de eso tiene sentido. Jefe, ya no puedo más. Por favor, déjeme eliminarlo. Bien, si insistes entonces adelante. Notificaré a la otra familia. Hello, Moto. Disculpa, mi joven secuaz actuó por su cuenta, sin siquiera consultarme al respecto. Bueno, son jóvenes y andan con la sangre caliente. ¿Qué se le va a hacer? Lo arreglaremos de otra manera. El arreglo puede ser dinero, puede ser una vida o dos, incluso una parte del cuerpo, toda clase de cosas. El jefe de la víctima considerará el equilibrio al proponer algo. Es aquí donde se demuestra su tolerancia y responsabilidad. Ocurren muchos casos donde los jefes se comunican y el permiso se otorga después de haberse llevado a cabo el acto, pero tiene que ser dentro de las 24 horas. Esta es la regla del bajo mundo. Respecto a los reportes después del incidente, la condición más importante es decir que, a la hora que este ocurrió, el jefe estaba fuera de su territorio. Es la regla vital de la mafia de Kaki. Ya veo, el jefe estaba fuera de su territorio. En otras palabras, un área como el nivel 1 o el 2.
Si nos referimos a este barco, claro. Exacto. Han pasado 2 días después del primer asesinato, pero no ha ocurrido ningún problema mayor. El no haber recibido ningún reporte de su parte significa que el jefe no se encuentra en su territorio. Pero si el jefe estuviera en el nivel 2 y aún así no reportara nada, entonces significa la guerra. Es como si hubiesen disparado al jefe de la familia contraria. Después de eso, ya no queda nada que hacer. No se puede detener. Lo que quiere decir que, si eliminan al sicario, también entrarán en guerra con la familia Hailey. La batalla continuará hasta que quede uno solo en pie. Me da igual. No me importa nada de eso. Pero estas terribles e inconvenientes prácticas de negocios están teniendo un impacto muy malo sobre ustedes. Si se trata de guerra, ningún maleante de menor rango o delincuente les prestarán ayuda. Están sujetos a las reglas de la mafia de Kakin para no cooperar con ninguna familia en plena guerra. Lo que significa que ya no podrán usar a los gángsters en el nivel 5 para obtener información. Puedo dejarles hablar con los Shiyu en el nivel 4, pero tendrán que buscar a ese Hisoka por su cuenta. O sea que, si la familia Hailey de verdad se encontrara en los niveles inferiores, matarla sería la forma más rápida de lograr nuestro objetivo. Si la nueva jefe de los Hailey termina siendo una buscapleitos, entonces podrían designar a uno nuevo. Y si el cuarto príncipe y esta nueva jefe no están en buenos términos, el príncipe puede que llegue a agradecernos. Apúrense en confirmar la ubicación de Morena. Mientras tanto, contactaremos a los demás miembros para capturar al sicario. ¿No les parece un poco arriesgado? Cierto. Aquellos que están justo detrás del primer plano del escenario político recibieron sus tratamientos y servicios adecuados por parte del bajo mundo. Sus áreas residenciales también están en la misma categoría de las reinas mayores. Su capacidad de almacenamiento de equipaje solo es superada por el rey, aunque esto implica que están atados a la condición absoluta de ser obedientes a la autoridad real. Hello, Moto. Así es, jefe. No se encuentran en el área VIP. Probablemente han estado en los niveles inferiores desde el abordaje, pegados a sus sirvientes y tratándose de camuflar. Sí, he estado ocupado y no le he dado mucha importancia. Claro, por supuesto, haz lo que quieras, no me importa. Cuando esté libre pondré manos a la obra. Oye, haz que los soldados que están en los pisos de abajo encuentren el escondite de Morena. Siento haberte dejado esperar. Continuemos. Increíble, qué hora tan terrorífica. Ha conjurado una bestia en especialista y ni siquiera se ha dado cuenta de ello. Ni siquiera puede imaginar qué tipo de habilidad puede tener la bestia. Una bestia guardiana nacida en la ceremonia y una bestia nen que salió de él, nacida por sus propias habilidades. Si sigo esperando el momento oportuno, puede que no lo logre a tiempo. Muy impresionante. La sensación que ha podido experimentar ahora es la señal para pasar a la siguiente etapa. Ahora empezaremos a aplicar lo esencial. Pasaremos a técnicas más complicadas, combinando los 4 mayores principios básicos a la vez. ¡Oh, por fin! Para ser honesta, usted es verdaderamente increíble. Esta es la primera vez que veo a alguien comprender el nen tan rápido. De hecho, está tan lejos de lo que imaginaba que me sentí obligada a tratar de retrasar las cosas. Bueno, supongo que todos se comportan así en presencia de un verdadero genio. Pero te valoro y te aprecio, Teta. Desde ahora también he decidido comprometerme a apresurar el desbloqueo de su potencial y empujarlo a su límite más alto. Los 4 mayores principios son Ten, Setsu, Ren y Hatsu. Su Alteza, usted ya se encuentra entrenando su Ten y su Ren al máximo nivel. Ambos necesitan ser entrenados diariamente para poder incrementar el poder de su Hatsu. Pero hay otro camino que posee la llave para dominar técnicas más complejas.
y ese es el Zetsu. Ya veo, esa es la que anula tu aura, ¿cierto? Creo que no exagero al decir que dominar Zetsu es dominar las habilidades Nen. Primero empezaremos apagando parte por parte. Al final apagará el aura de todo su cuerpo y se mantendrá así por 1 hora. Una vez que haya hecho eso, todo lo que queda es ponerlo en práctica. Ya veo, entonces empezaré a imaginármelo. No te pongas en medio. Este entrenamiento realmente es necesario para aprender, Nen. No estoy mintiendo. Ahora sal de mi camino. Entonces empezaré por mis manos. Increíble. Lo está haciendo muy bien. Ahora manténgalo así. A partir de ahora, con todo mi corazón, quiero que este hombre desarrolle rápidamente, de tal manera que todavía puedo lograrlo mañana. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Recuerden dejar su valioso like y activar la campanita seleccionando la opción todas. Así les llegarán las notificaciones sobre más videos. Agradezco la participación de Cepe de la agencia Mercan, Yaben 7 y a mi gran amigo Mr. J, y también la maravillosa participación de la actriz de doblaje Diana Gabriela. Eso es todo por hoy, hasta la próxima. Chau chau.